En una época lejana, cuando el aliento de lo divino aún se sentía en el viento y los hombres de fe caminaban con el peso de la revelación de Dios, vivía un profeta de Israel. Su nombre era Jonás, hijo de Amitai, un hombre forjado por el sol y el viento de las colinas de Judea. Vestía una túnica sencilla y un manto. Era un siervo del Altísimo, acostumbrado a escuchar y proclamar la palabra de Dios. Un día, la voz misma de Dios, clara y resonante como una campana en el desierto, penetró en lo más profundo del alma de Jonás. No era un susurro, sino un mandato ineludible que vibró en cada fibra de su ser. La orden divina era precisa y perturbadora. «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella», dijo la voz, «porque su maldad ha subido delante de mí». Nínive. Solo el nombre era un sabor amargo en la boca de Jonás, una punzada de indignación en su corazón. Era la imponente capital de Asiria, un imperio brutal y despiadado, enemigo jurado de Israel. Los asirios eran conocidos por su crueldad, su idolatría y su opresión. Predicar el arrepentimiento a Nínive, a aquellos que habían causado tanto sufrimiento a su propio pueblo, parecía una afrenta a la justicia divina. ¿Por qué deberían ellos ser perdonados? ¿Por qué Dios extendería su misericordia a una nación tan perversa? Consumido por una profunda renuencia que rozaba la abierta rebeldía, Jonás eligió la huida en lugar de la obediencia. Su corazón estaba pesado, pero sus pasos eran firmes en la dirección equivocada. Se dirigió hacia el oeste, lejos del sol naciente y del camino que conducía a Nínive. Llegó a Jope, una bulliciosa ciudad portuaria donde el clamor de los mercaderes se mezclaba con el salitre del mar. Allí, entre el ajetreo y el bullicio, encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis, el confín del mundo conocido, un lugar tan remoto que Jonás esperaba que la presencia divina no pudiera alcanzarlo. Pagó su pasaje, una suma que se sintió como un soborno a su propia conciencia. Descendió a la oscura y claustrofóbica bodega del barco. Anhelaba escapar de la voz de Dios, de la misión que le había sido encomendada, pero el Señor no podía ser evadido. Mientras el barco se adentraba en el vasto mar abierto, una tempestad de furia inimaginable estalló de repente. El cielo se volvió negro como la tinta, y las olas se alzaron como montañas amenazantes, dispuestas a destrozar la robusta embarcación. El rugido del viento y el estruendo del agua eran ensordecedores. Los marineros, hombres curtidos por innumerables travesías y acostumbrados a los caprichos del mar, gritaron de terror. Cada uno clamaba a su propio Dios, mientras arrojaban frenéticamente la carga por la borda, en un intento desesperado por aligerar el barco. La situación era crítica. Muerte parecía inminente. Jonás, ajeno al caos que se desataba sobre él, yacía en un profundo sueño en la bodega. El capitán, un hombre corpulento con el rostro curtido por el sol y el viento, lo encontró y lo sacudió con desesperación. Su voz, ronca por el miedo, apenas se escuchaba por encima del estruendo de la tormenta. «¿Cómo puedes dormir?», le increpó. «Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él se apiade de nosotros y no perezcamos». Mientras la tormenta seguía su furioso embate, los marineros, convencidos de que era un castigo divino por la culpa de alguien a bordo, decidieron echar suertes. Querían descubrir al culpable, al que había provocado la ira de los dioses. La suerte, de manera ineludible, cayó sobre Jonás. Su rostro, que solía ser impasible, mostró ahora un atisbo de pavor. Los marineros lo rodearon, sus voces llenas de exigencia y desesperación. «Dinos, por favor, ¿por causa de quién nos ha sobrevenido este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres?». Con un pesado suspiro, Jonás confesó, su voz apenas audible por encima del aullido del viento. «Soy hebreo», admitió, «y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de la presencia del Señor». Un escalofrío de temor se apoderó de los marineros. Conocían el poder del Dios de los hebreos. «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme para nosotros?», suplicaron, pues la tormenta se volvía cada vez más violenta. Jonás, conociendo su destino, habló con una sombría resolución.
tomadme y echadme al mar. Entonces el mar se calmará para vosotros, porque sé que esta gran tempestad es por mi causa. Los marineros, a pesar de su miedo, se resistían a condenar a un hombre. Remaron desesperadamente, intentando alcanzar la tierra, pero la tormenta solo se intensificaba. Finalmente, con una oración pidiendo perdón, levantaron a Jonás y lo arrojaron al abismo embravecido. En el instante en que Jonás tocó el agua, el mar furioso cesó su furia al instante. Se volvió tan tranquilo como un estanque. Un asombro profundo, mezclado con terror, se apoderó de los marineros. Ofrecieron sacrificios al Señor y le hicieron votos solemnes. Pero Jonás no se ahogó. El Señor había preparado un gran pez, una criatura de tamaño inmenso y una boca oscura y cavernosa, para que se lo tragara. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez, una tumba viviente. La oscuridad era absoluta, el hedor abrumador, y las paredes de su prisión palpitaban a su alrededor. En aquel confinamiento sofocante, despojado de todo consuelo terrenal, Jonás clamó al Señor. Oró desde las profundidades de su desesperación, reconociendo su transgresión y recordando la misericordia de Dios. En su angustia, prometió cumplir sus votos si tan solo se le concedía una oportunidad, y el Señor escuchó. A su mandato, el gran pez vomitó a Jonás sobre tierra seca. La experiencia en el vientre del pez había transformado su espíritu. De nuevo, la palabra del Señor llegó a Jonás, clara y sin ambigüedades. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predícales el mensaje que yo te diga. Esta vez no hubo vacilación. Jonás se levantó y partió hacia Nínive, un viaje de muchos días. Cuando llegó, la ciudad era aún más vasta de lo que había imaginado, una metrópolis en expansión que requería 3 días para ser atravesada. Comenzó a caminar por sus calles, su voz, ahora imbuida de autoridad divina, resonando con fuerza. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Para asombro de Jonás, los ninivitas, desde el rey en su trono hasta el ciudadano más humilde, creyeron a Dios. Proclamaron un ayuno, se vistieron de cilicio y se sentaron en ceniza. Incluso sus animales fueron cubiertos con tela áspera, en señal de luto y arrepentimiento. El rey, descendiendo de su trono, declaró con solemnidad: que ni hombre ni bestia, ni rebaño ni manada, prueben nada, que no coman ni beban agua, sino que hombre y bestia se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Sí, que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Continuó el rey con voz llena de esperanza: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira para que no perezcamos? Dios vio sus obras, su arrepentimiento genuino, y se arrepintió del desastre que había amenazado. No trajo la destrucción que había planeado. Este resultado, sin embargo, llenó a Jonás de una amargura y una ira profundas. Él había deseado justicia, no misericordia, para Nínive. Su corazón se retorcía de indignación. «Oh Señor», oró, su voz aguda con resentimiento, «¿no fue esto lo que dije cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí antes a Tarsis», continuó, su voz cargada de reproche, «porque sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Por tanto, ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». El Señor lo reprendió suavemente, con una pregunta que invitaba a la reflexión. ¿Haces bien en enojarte tanto? Jonás, aún furioso, salió de la ciudad y se sentó en su lado oriental, construyendo un refugio temporal. Esperaba ver qué sucedería con Nínive, quizás aún albergando la esperanza de su destrucción. El Señor Dios, en su compasión, hizo crecer una planta, una calabacera de rápido crecimiento, sobre Jonás. Le proporcionó sombra del sol abrasador, trayéndole un gran alivio. Jonás se alegró en extremo por la planta, encontrando consuelo en su frescura. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios preparó un gusano que atacó la planta, y ésta se secó. Al salir el sol, Dios preparó un viento solano abrasador,
y el sol golpeó la cabeza de Jonás, causándole un desmayo. Deseó morir, clamando: «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces Dios le dijo a Jonás: «Haces bien en enojarte por la planta». Y Jonás respondió desafiante: «Hago bien en enojarme, hasta la muerte». El Señor entonces le entregó su lección final y profunda: «Tuviste compasión de la planta por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». Y así, la historia concluye, dejando a Jonás y a todos los que la escuchan para que reflexionen sobre la misericordia ilimitada de Dios. Una misericordia que se extiende incluso a aquellos considerados indignos y la estrechez del juicio humano. Jonás, el profeta rebelde, se convierte en un espejo de la condición humana y la historia de su viaje, un testimonio eterno de la gracia divina.